Es que se me hizo tarde, normalmente regreso a casa antes, pero hoy se me hizo tarde, entonces estoy dando la clase aquí desde oficina. Ok, muy bien, si se escucha, están 25 conectados. Perfecto, vamos a compartir la pantalla. No, checa. Mm, mm. Bueno, el día de hoy nos toca, comparto mi pantalla, está, mm, muy bien, está, bueno, bien, estamos en la semana 8, después de estas 2 semanitas que tuvimos de vacación, ¿verdad? La semana 7 ustedes entregaron la actividad uno. Si no mal recuerdo, la actividad uno ya está calificada, ya está evaluada. Como esta materia se la misma se está impartiendo a diferentes grupos, en algunos grupos pues era una actividad autocalificable, que en pocos realmente, la mayoría de los grupos, pues la actividad es una actividad que se enviaba para evaluar. En este caso me tocaba a mí evaluarla y ya la he evaluado. Si hubiese alguna duda por ahí, pues la pueden comentar, ¿no? ¿De qué se trataba? Pues se trataba de aplicar diferentes modelos. Pedía, pues, no sé si se escucha, sí, ok, va, se escucha, va, ok. Pues se trataba de hacer primero un análisis exploratorio sobre un dataset que se les proporcionaba y después, pues, aplicar eh, 2 modelos. Ahí mencionaba de los modelos que esperaba que se aplicaran. Lo más ideal era que aplicaran, no sé, un árbol de decisión, por ejemplo, y un ensamble. Un modelo de ensamble que pudiera ser, por ejemplo, un random forest, que vendría siendo un ensamble de eso. Sí, Héctor, adelante. No sé si me puedes comentar tus dudas. Con todo gusto lo platicamos. Héctor Miguel dice, si quiere, vemos después de la clase. Va a estar complicado hoy que me quede después de las 10, pero si no, este, me lo pones en un mensaje y lo platicamos de manera rápida. Juan Salvador, adelante. Sí, bueno, yo tuve un tema ahí, con Sí, mi adelante. actividad, entonces, yo utilicé un dataset diferente. Di por hecho que si lo comenté en clase, o sea, lo podía usar. Entonces, eso pues realmente me afectó en el trabajo, ¿no? Porque teníamos lo que me comentó ahí en el comentario de la tarea, es que Ujú, debía haber usado un dataset de los vehículos, de los automóviles, ¿no? ujú. Pero pues, no usé ese. Y sí lo hice también, pero, o sea, recuerda que yo fui el que le pedí que nos dejaran más hojas, ¿no? En lugar de 6 fueran 8, por el tema de Eh, que no me iban a meter más cosas, ¿no? Y, ujú. entonces, no sé si habrá oportunidad de que envíe o sea, el que debería de ser. Posteriormente, No, ¿no? Y si no, pues ya ni modo, ¿no? Pero, o sea, sí me gustaría que enviar mi trabajo nada más para que lo pudiera ver, independientemente de que no lo revise, de que ya no tenga una calificación más alta, ¿no? sí. Mire, normalmente.
pues después de que de la fecha de entrega yo tengo que bloquear las actividades. Por eso no sé, por reglamento no se aceptan segundas entregas. Este, y también lo tengo en el sentido de que tengo bastantes alumnos, pues se me complica, como dices, tal vez es tu caso, ¿no? Nada más, pero si lo permitimos en un caso, lo tenemos que permitir para todos. Entonces, pues ahí sí les pido que me tengan ahí un poco de, de, de paciencia en el hecho de entender que si lo abrimos para todos, pues a mí se me vuelve un caos realmente complicado, ¿no? La verdad es que me cayó muy bien de que me tocaron el periodo vacacional después de la entrega porque sí tenía yo muchísimas actividades que revisar y pues me tuve que poner a revisar ahí en vacaciones, ¿no? Entonces sí, sí, normalmente no lo hacemos así. Sí, siempre básense, porfa, en las reglas que vienen en la actividad, basémonos en eso para que evitemos esta situación. De todas maneras, pues yo no creo que les afecte tanto por el hecho de que, como les había comentado, este, la evaluación continua, pues es un 70% y de aquí tienes 15 puntos. Si esta actividad dentro de estos 15 puntos, pues no sacaste, pues, ¿cuánto viene de esta actividad? No, pues esta actividad, pues son 6 puntos, ¿no? Tal vez si de estos 6 puntos no sacaste los 6, sacaste 3, por ejemplo, pues no pasa nada porque realmente si tú haces estos 5 de acá, más estos 3 que hayas sacado acá, pues ya son 8 y más los microtest, pues 12. Realmente 12, pues ya te estás pasando, ¿no? De los 10. O sea, realmente los 10 te van a dar el 7, ¿no? Entonces, pues realmente no le veo tanto problema ahí. Tienen puntos de más que pues les van a ayudar a sacar la máquina sin ningún problema. Sí, sí, Este, ya digo, ya nada más comentando algo mi favor es que o sea, el dataset que el de los automóviles lo vi muy tendencioso a los no aceptables. Entonces no había mucho cómo jugar con el dataset, lo que a sí, mí me pareció. Entonces, pues que ajustarlo, habría que meterle datos sintéticos adicionales para que pudiera aplicarse mejor el modelo, porque por lo regular va a caer en el en el árbol de decisión, va a superar a cualquier otro, ¿no? Porque es el que más se adapta, porque está muy tendencioso. Pero bueno, ese es sí, solamente mi comentario. sí, Juan, el hecho aquí es que, digo, hay un departamento que se encarga del diseño de materiales y ahí se diseña la actividad. Haz de cuenta que no la propongo yo, sino que a mí me dicen, esta es la actividad y esta es tu rúbrica de evaluación. Entonces yo tengo que ajustarme a eso. No podemos cambiar porque entonces se haría un problema muy complicado de que tal vez alguien agarre una base de datos, alguien otra. Entonces, por eso son cuadrados. Y si trae esas deficiencias, pues, pues había que hacerlo con esas situaciones que venían, ¿no? De esa base de datos, precisamente. Lo que menciona aquí, lo que me menciona aquí Héctor Miguel. Héctor, te voy a pedir de favor que en el foro me pongas eso porque aquí en el chat se me va a ir la idea. Ya te leí más o menos la idea cómo está, pero te pido de favor que me la pongas en el foro para que en rato que la cheque yo, se atienda puntualmente, me vaya a revisarte otra vez tu actividad porque si pudo haberse, si me ha pasado. ¿Cómo reviso yo las actividades? Hagan de cuenta que yo descargo todos los archivos y manejo un Excel. Y entonces reviso un archivo y en Excel está tu nombre y pongo la retroalimentación y lo hago así para todos. Y después vacío ese Excel a la plataforma, ¿no? Entonces sí me ha pasado. Y normalmente luego les pongo el nombre en la retroalimentación para no equivocarme, pero sí me ha pasado que me equivoco y la retroalimentación de Juan se la he puesto a Pedro. Me ha pasado y me han dicho, oiga, parece que se equivocó acá
con gusto lo corrijo y lo observo. Si es un error de que yo me he equivocado, con gusto lo corrijo, ¿sale? Entonces, porfa, te pido eso y lo corrijo con gusto, Héctor. Gracias. Juan, no sé si ya participaste. No, Juan Abel. Juan, a ver, Sí, ¿qué tal? Sí, para la actividad grupal, ujú, de igual manera pide 4 hojas como extensión máxima. En este sí. caso, ¿nos apegamos a esa o va a haber alguna este, extensión de páginas? Eh, Sería una pregunta. La segunda es, igual los archivos que nos pide 2 archivos de Jupyter, igual con la actividad con que esté bien es, como nos mencionó en la actividad primera, con que lo expliquemos de una manera clara, precisa, que le entendamos nosotros y que se dé a entender el trabajo que estamos aprendiendo. ¿Es necesario o tenemos que subir los 2 archivos también? No, precisamente ahorita voy a pasar a eso, por eso si me das chance. Ok, gracias. Este, Aquí dentro como la actividad 2, que es la actividad en equipo y que es grupal, ya se tiene que entregar el 2 de febrero, y pues ya no, ya está cerca. Por aquí tengo yo, no tengo hoy programada la actividad 12, la tengo programada para acá, para el 22. Me brinco, por cierto, el archivo no se puede abrir en la actividad 2. A ver, bueno, entonces ya con más razón, ¿no? Con más razón, me voy a la actividad 2, nada más, por si hay un detalle, pues que lo pueda yo identificar de una vez y no vaya yo a estar solicitando su corrección. Este, eh, Después, ¿no? Entonces, nada más aquí puede pasar que sean diferentes. Carlos me comenta que no se puede abrir la actividad 2. Vamos a ver aquí en qué grupo está. Eh, a ver, me voy en donde estén clases, comunicación, actividades, envío de actividades. Aquí está. Actividad 2, aquí. La voy a volver a explicar en la siguiente clase, pero de una vez vamos a verla, ¿no? Vamos a descargar la actividad 2. La voy a poner en el Drive donde normalmente les pongo el material. Ahí lo pongo, nada más que puede cambiar cada quien trate de descargarlo desde su plataforma, porque cambia ya habíamos platicado anteriormente que algunos vienen de una generación y otros de otra, de diferentes grupos, y puede cambiar un poco, ¿vale? Yo lo voy a guardar en, este, en la partida de alumno, lo pongo aquí en la sesión de hoy, que es Deep Learning, y por aquí le voy a poner actividad 2. De plano. Lo corregí como 3 veces. Ok, entonces ahí está la actividad 2. Eh, o Es que pide derechos de permisos, pide una cuenta de correo, o si estuviera, tiene ella tiene permisos de protección el documento. No Sí, nos deja abrir. de hecho no yo lo lo intenté deja abrir abrir. en Google Docs y ahí no me muestra específicamente ese error, pero me dice que es un archivo que no puede ser abierto. Intenté convertirlo a PDF, lo convertí para ver si así me saltaba eso, pero pues no funciona. Igual tenía el mismo. No, es que, ¿saben a qué se debe eso? Acaba de implementar una política de protección de datos, la UNIR, y entonces los documentos, dan de cuenta que vienen ya con permisos hacia ciertos usuarios.
Entonces yo creo que eso es lo que pasa con este documento. Me llevo esta tarea, ¿sale? No sé si Perdón, alguien perdón que lo puedo interrumpa, descargar. profe. Yo lo acabo de subir aquí en el chat. Lo Ajá, bajé, digamos, ya tiene semanas. No sé si lo puedo ok. abrir y ver si es ese. Lo acabo de subir apenas en el chat. Si gusta abrirlo. Sí, Sí, igual yo sí, sí. también tengo este, pero no sé si sea igual con el nuevo. Miren, se supone que sí es, y definitivamente lo que comentas, ¿no? Pues como lo bajaste, anteriormente, pues sí te permitía bajarlo. O sea, esta política entró apenas hace como 3, 4 días, ¿no? La que les comentaba. Entonces, esta es la actividad que se menciona. Eh, sí, porque alguien ya me decía que pide 4 páginas y todo eso, entonces pues, ya lo había leído, ¿verdad? Aquí viene la rúbrica al final, pero de cualquier manera les voy a pedir de favor que lo bajen del lugar donde es. Yo lo dejo ya para que lo tengan a la mano. A ver, archivo, guardar como. Lo voy a guardar en el Drive donde siempre les he compartido. Mm, Lo dejo aquí en tema 6 que es Deep Learning, que es el tema de hoy, y aquí dentro de actividad 2. Tiene otro nombre, ¿eh? Entonces sí me causa duda. Sí es ¿verdad? El que me compartió el compañero. Sí, sí. De hecho, yo lo empecé a leer y todo. Empezar a hacer como que Ujú, los primeros pasos. Pero ujú. si cambió, no creo que haya haber cambiado porque lo bajé yo el año pasado. Ok, bueno, miren, me quedo yo con la duda. Mejor déjenme, les dejo comentario pido que me resuelva. eh, lo anoto aquí como un pendiente. Tengo que pedir que se resuelva, ¿no? Ahorita revisando veo que en la plataforma los criterios de evaluación coinciden con el que trae el documento. Digo, al menos Ok, eso también coincide, ¿no? sí, ok, el documento lo dejo ahí, ya todos tienen acceso, está en el Drive, ¿sale? Este, Miren, para trabajar, aquí pide, por ejemplo, que trabajemos con Keras, con TensorFlow, este, y todo esto, por ejemplo, yo les trabajé y les vine platicando sobre qué era TensorFlow y dejé un ejercicio ya en la clase anterior cuando vimos redes neuronales, ¿vale? Entonces, ustedes pueden acceder al tema de redes neuronales aquí en el PowerPoint que viene, pues ahí vienen ejemplos de redes neuronales con TensorFlow, ¿no? Y vienen ejemplos para clasificación y regresión, aquí tienen, ¿no? Para que, digo, lo comento porque también ya tienen ahí algo de esto, ¿no? Que les puede servir para esta actividad. Este, Dejo ahí la actividad, me llevo esta tarea también, pero avanzo porque sí tengo que ver el tema de hoy, ¿sale? Aquí está hablando de clasificación, ¿sale? Este, eh, mm, Elige un método de clasificación no basado en redes neuronales, pues aquí eligen uno. ¿Dónde habla de las 4 páginas? Hasta abajo, en la última parte del documento, algo así de formato. Ahí arribita, ahí está. Aquí ya Ahí, en opción, sí, sí. sí, cierto. Mm, ok, sí pide 4 páginas. No debe incluir anexos, portadas, ni repetir el enunciado de la rúbrica de la actividad. Bueno, y es que en la rúbrica,
calidad del código de regresión, elección del dataset para clasificación, elección del código para clasificación, calidad del código para clasificación, justificación, aporta, redacción correcta. Y bueno, sí, está aquí en la rúbrica, entonces no lo puedo quitar, ¿vale? Yo lo que les voy a pedir es que dentro de su documento nada más que para que no me metan más archivos, nada más me envíen el PDF y en el PDF pongan el link a su libreta de Google Colab que yo pueda acceder directamente a ella, que sería hacer algo como lo que yo he hecho en las diapositivas. Aquí yo les dejo links hacia Google Colab, nada más me aseguro que mi libreta de Google Colab cumpla con dos condiciones. Número uno, que cuando cargue el dataset lo cargue desde un repositorio público como GitHub. ¿Para qué? Porque si no, no voy a tener los datos para correrlo. Y número dos, cuando le dé compartir, esté compartido aquí a cualquier usuario que tenga el vínculo como lector. Con esas dos características, ustedes pueden copiar el vínculo aquí y ponérmelo nada más ahí o sea, hacen su documento de 4 páginas, me ponen el link, cualquier duda que yo tenga, le doy clic al link y me voy a su libreta de Google Colab, sin necesidad de descargar nada. Yo les recomiendo eso. Vamos a platicar de esta actividad más adelante. Yo lo tengo marcado aquí, si ustedes se observan, la semana 9 no tengo clase, que vendría siendo esta, la semana que viene no tengo programada clase, y en la semana 10 aquí dice presentar actividad 2, ¿no? Aquí tendría yo que explicar la actividad 2 según mi calendario. Qué bueno que me lo dijeron hoy para que vea yo que se arregle ese acceso al archivo que no se tiene acceso, ¿sale? Bueno, prosigo. Prosigo. En mi caso, esta vez no sea el mismo. Sí, sí, o sea, pido que se corrija y para que todos lo puedan arreglar. Esto lo checo yo mañana, urgente, ¿vale? Bueno, entonces el tema de hoy sí está bastante largo, es Deep Learning. Realmente no va a dar tiempo en los minutos que me quedan por tomar este tema. Voy a empezar eh, el tema. Bueno, empiezo un video que es el que resume prácticamente todo, pero eh, a ver si me pueden indicar si escuchan. No. No, No, Ok, entonces te puede compartir y vuelvo a compartir. Mm, Me dicen otra vez si se Ya, escucha. para nada, vamos a sí, meternos de lleno a se desglosar escucha. arquitecturas especializadas que definen el Deep Learning Model. Hola y bienvenidos. Partiendo de la base de que ya conocemos cómo funciona una red neuronal, estamos en el sitio perfecto. Hoy no nos vamos a quedar en la superficie. Para nada, vamos a meternos de lleno a desglosar las arquitecturas especializadas que definen el Deep Learning moderno. Veremos desde cómo ven las máquinas hasta cómo aprenden de la pura experiencia. ¿Vamos a ello? Pues mirad, este esquema sitúa perfectamente el Deep Learning como una evolución directa del Machine Learning. No es algo aparte, sino una especialización que, profundiza en el poder de las redes neuronales. A lo largo de este análisis nos vamos a centrar justo ahí, en ese recuadro redes neuronales y Deep Learning, para explorar las arquitecturas que lo hacen posible. Y esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero vamos a entender qué es eso de la profundidad. Luego veremos cómo las redes pueden tener memoria para entender secuencias, cómo consiguen ver, como nosotros, su increíble capacidad para crear y comprimir información y para terminar, cómo aprenden a base de prueba y error. Muy bien, pues empezamos por el principio de todo. ¿Qué significa realmente dar ese salto? Pasar de una red neuronal clásica a una que llamamos profunda. Aquí el concepto fundamental, la clave de todo, es la abstracción jerárquica. Ojo, no se trata simplemente de apilar capas y ya está. Cada capa actúa como un extractor de características que alimenta a la siguiente. Esto permite que la red construya un entendimiento que va de menos a más, de píxeles a bordes, de bordes a formas y de formas a objetos complejos. Es, en esencia, una construcción de conocimiento totalmente automatizada.
Y aquí lo vemos en acción. Al añadir más y más capas ocultas, estas redes prealimentadas profundas ganan una capacidad brutal para modelar funciones no lineales que son increíblemente complejas. Esto es precisamente lo que les permite resolver problemas que para una red superficial, con una sola capa oculta, serían simplemente inabordables. Claro, las redes que hemos visto hasta ahora tratan cada dato como un evento aislado, sin memoria del pasado. Pero, a ver, ¿qué pasa con datos como el lenguaje o el sonido, donde el contexto lo es absolutamente todo? Para eso necesitamos una arquitectura pensada específicamente para manejar secuencias. La magia de las redes neuronales recurrentes, las RNNs, está en su estado oculto persistente. Pensemos en ello como una especie de memoria interna que se va actualizando a cada paso de la secuencia. Esta capacidad de retener información del pasado es lo que las hace tan potentes para tareas como la traducción automática, el análisis de texto o incluso la generación de música. Esas flechas curvas que se ven en el diagrama son literalmente el corazón de la RNR. Representan cómo la información del paso anterior se vuelve a introducir en el procesamiento del paso actual. Así se crea esa memoria de la que hablamos. Y bueno, para retos más complejos como recordar contextos lejanos en un texto muy largo, se han desarrollado arquitecturas más avanzadas, como las famosas LSTM, que ya incorporan celdas de memoria especializadas. Vale, de las secuencias pasamos a las imágenes. Ahora vamos a explorar la arquitectura que se ha convertido, por derecho propio, en los ojos de la inteligencia artificial. Las redes neuronales convolucionales, o CNNs, supusieron una auténtica revolución en la visión por computador, porque se inspiran en nuestro propio córtex visual. La idea es brillante. Usan filtros, también llamados kernels, que van escaneando la imagen. A diferencia de una red normal, estos filtros buscan el mismo patrón, un borde, una curva, por toda la imagen. Esto las hace increíblemente eficientes y capaces de reconocer un objeto sin importar en qué parte de la imagen esté. Fijaos bien en el flujo de este diagrama. Es una representación fantástica de esa jerarquía de la que hablábamos. Las primeras capas aprenden a detectar cosas súper simples, como líneas, bordes o colores. Las capas intermedias combinan todo eso para reconocer partes más complejas, no sé, como una pata o una cabeza. Y ya las capas finales, basándose en todo ese trabajo previo, son capaces de identificar el objeto completo y decir, esto es un perro o esto es un gato. Hasta ahora hemos visto redes que analizan y clasifican datos, pero ¿y si quisiéramos que la IA no solo entienda, sino que también cree, que transforme o genere datos nuevos? Pues aquí es donde entran en juego dos arquitecturas que son fascinantes. Los autoencoders tienen una estructura muy curiosa. Es simétrica. Por un lado, tienen un codificador que comprime la información de entrada en una representación muy pequeña, el código, y por otro, un decodificador que intenta reconstruir la información original a partir de ese código tan pequeño. La magia es que para poder hacerlo, la red está obligada a aprender las características más esenciales de los datos, lo que es súper útil para comprimir o para eliminar ruido de una imagen, por ejemplo. Esta estructura en forma de reloj de arena es la clave de todo. El cuello de botella que se forma en la capa oculta central fuerza a la red a tirar la información que no es relevante y a quedarse solo con la esencia de los datos para poder reconstruirlos después. Es un ejemplo elegantísimo de aprendizaje no supervisado. Pero si lo que queremos es generar datos completamente nuevos que parezcan 100% reales, necesitamos un enfoque mucho más radical. Uno que se basa en la competición, casi en una lucha interna. Y aquí es donde entran las redes generativas antagónicas, las GANs, que funcionan como un juego. Tenemos dos redes enfrentadas, el generador, que sería como un falsificador que crea datos nuevos, y el discriminador, que hace de detective e intenta pillar las falsificaciones. Ambas se entrenan a la vez y como el objetivo de una es justo el contrario que el de la otra, se obligan a mejorar en un ciclo competitivo constante. El resultado es que se consiguen generar datos sintéticos de una calidad fotorrealista que es asombrosa. Y con esto llegamos a nuestra última parada. ¿Qué pasa cuando no tenemos un montón de datos ya etiquetados, sino que tenemos un entorno con el que se puede interactuar? Pues aquí es donde aparece el aprendizaje profundo por refuerzo, que es la fusión del deep learning con el aprendizaje por interacción. En este caso, las redes neuronales profundas que hemos visto no se dedican a clasificar, sino que actúan como el cerebro de un agente. Aprenden a decidir cuál es la mejor acción en cada momento, creando una estrategia, una política, para conseguir la máxima recompensa posible a largo plazo. Y todo esto a base de prueba y error. Y todo funciona gracias a este bucle, que es el motor del aprendizaje por refuerzo. Es un ciclo continuo de percepción, acción y retroalimentación. Después de miles o incluso millones de estas iteraciones, el agente va perfeccionando su comportamiento hasta que logra su objetivo. Un ejemplo perfecto de esto son las redes Q profundas, o DQNs.
En vez de usar una tabla simple para decidir qué hacer, lo que sería imposible en entornos complejos como un videojuego, se usa una red neuronal profunda. Esto fue lo que permitió a las IAs aprender a jugar a los videojuegos de Atari a un nivel sobrehumano, aprendiendo directamente de los píxeles de la pantalla, un hito que antes simplemente se consideraba inalcanzable. Así que, resumiendo, hemos visto redes que abstraen conceptos, que recuerdan secuencias, que ven imágenes, que crean y que actúan en un entorno. Pero la verdadera revolución, lo más emocionante, está en cómo se empiezan a combinar. Imaginemos una GAN que genera mundos para que un agente de refuerzo entrene, una RNN que guía la atención de una CNN. La pregunta ya no es qué puede hacer cada arquitectura por separado, sino qué formas de inteligencia que aún ni imaginamos nacerán de su sinergia. Gracias por acompañarme en este recorrido. Bueno, como ven, son un buen de conceptos, o sea, la verdad es que sí es bastantes conceptos que se están presentando en esta semana. Ah, voy a, voy a empezar a recorrer ellos. No creo que me dé tiempo de, de presentar todos, pero pues vamos a ir viendo o avanzando en todos estos ideas. O sea, habla de muchas ideas, de muchos tipos de redes, este, que se pueden ir construyendo con el deep learning, ¿no? Primero, pues hablamos del ecosistema del aprendizaje automático, ¿no? Dentro de la IA, pues tenemos el machine learning, que sería este aprendizaje automático que tenemos, y dentro del aprendizaje automático, pues lo dividimos en estas áreas, ¿no? Viene el aprendizaje automático clásico, que se divide en aprendizaje supervisado, no supervisado y el que vendría siendo como semisupervisado, ¿no? Luego viene, después del clásico, el clásico es donde entran los árboles de decisión, las máquinas vectores de soporte, etcétera, ¿no? Este, y luego vienen los ensambles. Los ensambles es cuando combinamos diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, un random forest pues, son muchos árboles. Al final de cuentas los combinamos y hacemos un modelo más completo, pero hay otras formas, no tan solo puros árboles. Podemos combinar una red neuronal con un árbol de decisión, con una máquina de vectores de soporte, etcétera. Podemos hacer un ensamble mediante algún modelo como un bagging o un busting. Son metodologías para combinarlos. Y luego viene lo que viene siendo las redes neuronales y el deep learning, ¿no? Entonces tenemos redes neuronales normales, las que ya vimos la sesión pasada, redes prealimentadas profundas, redes recurrentes, autoencodes, redes neuronales convolucionales y redes generativas y antagónicas, ¿no? Todo esto es más o menos de lo que trata el día de hoy, más esta otra rama que tenemos por acá, que es el aprendizaje por refuerzo, pero dentro del deep learning. Entonces, de todo esto es de lo que trata, obviamente, esta sesión que está bastante larga, ¿no? Bastante larga para una sesión, ¿no? La esencia del deep learning, el aprendizaje de la representación. Entonces, el deep learning, pues, se define como una clase de algoritmos de machine learning que utiliza múltiples capas para extraer progresivamente características de nivel superior de la entrada bruta. La representación o la idea más general que se tiene es en la parte de la visión, porque aquí se puede entender más claramente, ¿no? En visión, por ejemplo, para el reconocimiento de imágenes, pues se tienen diferentes capas, pero cada capa realiza una acción. Por ejemplo, hay una capa que detecta bordes, hay otra capa que combina esos bordes y detecta algunos rasgos simples, hay otra capa que se carga de la composición y hay otra que pues ya nos da una abstracción de lo que representa eso, ¿vale? Entonces, dentro del deep learning lo que tenemos es una representación jerárquica. Las primeras capas aprenden conceptos de bajo nivel,
superiores combinan esas características simples para formar conceptos más complejos. No tan solo es meter capas, sino capas especializadas, ¿vale? Aquí se elimina la ingeniería de características, a diferencia del aprendizaje automático clásico, la red aprende por sí misma las características más relevantes de la tarea directamente desde los datos. Aquí podríamos decir que tanto la selección de características como la aplicación del algoritmo están ahí mismo. Nosotros vimos, parece que sí mencionamos que cuando tú tienes un dataset muy grande, pues hay ciertas características que nada más te representan ruido y los seleccionamos y las quitamos y entrenamos un modelo con las que tienen más información. Aquí no hay necesidad, ¿no? Aquí realmente el modelo como tal elige cuáles son las características importantes. Tal vez en una capa son importantes unas y en otra capa otras, ¿no? Entonces, esta es más o menos la idea que viene desde visión artificial, ¿no? La arquitectura de las redes prealimentadas profundas vendría siendo como el concepto básico en donde las redes prealimentadas o redes hacia adelante, las clásicas, digamos, como el perceptrón multicapa, pues son las arquitecturas más fundamentales, más básicas, dentro del deep learning. La unidad básica es el perceptrón que nosotros vimos en la clase anterior, ¿no? El flujo, la información se procesa en una sola dirección, ¿sale? Desde la capa de entrada hacia la capa de salida, a través de diferentes capas ocultas que se tienen. No existen ciclos, todo va de la entrada a la salida, no se regresa, ¿no? Entonces, la estructura típica es que hay una capa de entrada que recibe los datos, que hay capas ocultas que están conectadas. Normalmente hay conexiones completas, es decir, todas las neuronas de una capa anterior conectan con todas las neuronas de una capa siguiente, aunque puede haber arquitecturas un poco diferentes, ¿no? Y viene una capa de salida que nos va a representar el resultado final. Digamos, este es el tipo de red neuronal más básica que la que hemos visto. Se entrenan con algoritmos como el backpropagation que ya mencionaba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una red de este tipo y una red profunda? Bueno, una red se considera profunda cuando contiene múltiples capas ocultas, siendo estas que tenemos por acá, yendo más allá de la estructura simple de una sola capa intermedia. O sea, tenemos más capas por aquí intermedias, ¿no? Mayor capacidad de abstracción, la profundidad permite modelar funciones mucho más complejas. Cada capa adicional aumenta el nivel de abstracción de las características aprendidas. Hay una eficiencia jerárquica. Las redes profundas son más eficientes en parámetros que las redes anchas, las normales, ¿no? Que pudieran tener una capa muy grande. Permiten la reutilización de características a través de sus capas. Por ejemplo, un borde, una capa puede, como decíamos, una capa identifica un borde, pero este borde puede representar para la siguiente capa una parte de un ojo, que se va a utilizar en la siguiente capa para identificar una cara. Entonces, es una composición a final de cuentas, no nada más es tirarle capas y ya, ¿vale? Ahí es donde tenemos un desafío que es el entrenamiento en profundidad, ¿vale? El entrenamiento, ¿cómo se va a realizar? Mediante backpropagation. Ya habíamos platicado de este algoritmo. El objetivo es minimizar una función de pérdidas mediante el método del gradiente. Eh, eh, ¿Cuál es el problema? El desvanecimiento del gradiente. ¿Sí? En redes muy profundas, al propagarse el error hacia atrás, ¿qué pasa? Que el gradiente puede disminuir exponencialmente. Entonces, esto es lo que va. Al principio, como va hacia atrás, pues el gradiente tiene un factor muy grande por aquí, pero se puede ir diluyendo, se puede ir disminuyendo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que las primeras capas de la red aprenden de forma extremadamente lenta. O sea, las redes de por acá, las neuronas que están por acá en las primeras etapas, pues realmente aprenden más despacio. ¿Por qué? Porque no se propaga el error,
igual que en las capas que están aquí hasta el final, ¿no? Entonces, el aprendizaje en esas primeras capas es muy lenta o dejan de aprender por completo, ya que los ajustes son casi nulos. Entonces, esto representa una limitación en la profundidad efectiva de los modelos. Y esto pues representó una barrera dentro del deep learning durante años, ¿no? ¿Cómo resolver este problema? ¿Vale? Entonces, las redes prealimentadas tratan cada entrada como un evento independiente y aislado, no tienen concepto del tiempo o del orden. El fallo, fundamental, la ausencia de memoria. Aquí no se recuerda, son incapaces de recordar entradas anteriores para informar decisión sobre una entrada actual, ¿no? Problemas inabordables para redes neuronales tipo perceptrón, per, perceptrón multicapa. Pues, por ejemplo, en la traducción automática, el significado de una palabra depende del contexto de toda la oración. Es decir, por ejemplo, eh, en el tiempo puede ir cambiando este significado y esto no estaría registrado, ¿no? A final de cuentas. En síntesis de voz, la pronunciación de un sonido depende de los sonidos anteriores. Entonces, todo esto, pues no se está almacenando. Por ejemplo, en el análisis de genomas o series temporales, el valor actual, una serie temporal, queremos predecir el valor del Bitcoin y el valor actual, pues depende de una secuencia histórica. Entonces, para estos problemas, pues realmente, pues no tienen un buen desempeño las redes tipo perceptrón multicapa, ¿no? Porque una arquitectura de estos tipos pues para procesar datos secuenciales y modelar secuencias temporales, pues no podría funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere un bucle de retroalimentación, ¿vale? Y ahí entra el concepto de redes neuronales recurrentes, ¿vale? Las redes neuronales recurrentes están diseñadas para procesar datos secuenciales como texto, voz o series temporales. ¿Cuál es la innovación? ¿Qué es lo que cambia? Pues precisamente este bucle de retroalimentación. O sea, la salida de una neurona puede retroalimentar a ella misma o a otras neuronas. Aquí viene una neurona, trae sus entradas, pero parte de la salida la vuelve a consumir ella. Entonces, este bucle de retroalimentación, este, pues permite tener un estado oculto o una memoria, ¿vale? Realmente, cuando se generan, incluso las memorias cuando se generan, aquellos que llevan circuitos electrónicos, por ejemplo, el concepto de un flip-flop, que es como la unidad básica de la memoria, pues lo que tiene es precisamente eso, ¿no? O sea, la salida vuelve a entrar. O sea, y ahí lo que hace es generar una memoria, porque tiene un ciclo, ¿sale? Ese estado oculto, esa memoria, actúa eh, recordando, teniendo ese recuerdo, ¿no? Es un vector que resume y almacena la información de todas las entradas procesadas hacia ese momento, ¿no? La salida en un instante de tiempo depende no solo de la entrada actual, sino de la secuencia de entradas anteriores. Entonces, puede ahí generar esa memoria. Esas son las redes neuronales recurrentes. El desafío de las redes neuronales recurrentes es que sí tenemos una memoria, pero es una memoria a corto plazo, ¿vale? Ya cuando la memoria requiere más tiempo, pues realmente ya representan aquí una problemática, ¿no? Las redes neuronales recurrentes, las redes neuronales de corto plazo, pues tienen dificultades para capturar dependencias a largo plazo. La influencia de una entrada temprana se desvanece, como ocurría en la parte del backpropagation que se iba desvaneciendo. Más o menos es lo mismo que pasa aquí.
Una entrada temprana pues se desvanece a medida de que la secuencia va avanzando. ¿Cuál es la causa principal aquí? Pues el problema de desvanecimiento del gradiente reaparece durante esta retroalimentación, durante el entrenamiento, en el proceso del backpropagation a través del tiempo, ¿no? La señal de error se diluye, como pasa en el backpropagation, y es el mismo problema que ataca aquí a este tipo de red, ¿no? Entonces, esta red, de alguna manera, olvida información que tenía, o sea, va olvidando esa información. Ejemplo, en la clase, en la frase, crecí en un pequeño pueblo de Italia, así que hablo fluidamente él, pues simple y sencillamente una red neuronal de este tipo podría tener dificultades para predecir italiano, ¿vale? ¿Por qué? Porque Italia está muy lejos en distancia del italiano, ¿no? O sea, la frase está muy larga, ¿no? ¿Y qué pasó qué se hizo para corregir esta deficiencia? Pues aparecen las redes Long Short Term Memory, LSTM. Las redes LSTM son un tipo avanzado de redes neuronales de este tipo diseñadas explícitamente para evitar el problema de la dependencia a largo plazo. ¿Qué es lo que tienen de diferente? Pues tienen una celda de memoria y compuertas. Lo que hacen es reemplazar a la neurona simple de las redes neuronales normales con una celda más compleja que va a regular este flujo de información, ¿no? Existen tres tipos de compuerta. Compuerta de olvido, decide qué información del estado de la celda anterior se debe descartar. Hay compuerta de entrada, decide qué nueva información se va a almacenar y hay compuerta de salida. Controla qué parte del estado de la celda se utiliza para generar salida. Entonces, tiene estos tres tipos de compuertas, ¿sale? Este sistema permite a la red aprender a retener selectivamente información relevante durante periodos prolongados. Entonces, podemos tener, hay una entrada y pues podemos tener una compuerta de olvido, podemos tener una compuerta de salida o podemos tener una compuerta de entrada. Entonces, esos son los tipos de compuertas que tienen ese tipo de memoria, ¿sale? Una alternativa eficiente a este tipo de redes son las GRU, que son Gauge Recurrent Units. Son una variación de las LSTM que buscan una funcionalidad similar con una arquitectura más simple y computacionalmente más eficiente. Es una arquitectura simplificada porque fusionan las celdas de memoria y el estado oculto y utilizan solo dos compuertas, la compuerta de actualización, update gate, que combina funciones de las compuertas de olvido y de entrada de la LSTM. Decide qué mantener del pasado y qué añadir de lo nuevo. Y las compuertas de reajuste, las reset gate, que deciden cuánta memoria pasada se debe ignorar. Bueno, este tipo de redes tienen menos parámetros que las LSTM, lo que las hace más rápidas de entrenar. Su rendimiento es comparable con muchas tareas, aunque las LSTM pueden ser ligeramente más expresivas. Entonces, aquí estamos hablando de diferentes arquitecturas. Obviamente no vamos a entrar en la parte práctica de todas esas arquitecturas ni se les va a pedir un proyecto o una actividad referente a esto, ¿no? Porque pues se queda esto a final de cuentas a partir del fundamento teórico, ¿no? Claro, entiendan ustedes que existen y que las pueden utilizar en cierta situación, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones de este tipo de redes? Pues, por ejemplo, entender secuencias, ¿no? Secuencias como cuáles, como las series temporales. ¿Dónde se utilizan las series temporales? Para predecir, por ejemplo, si el Bitcoin va a subir o va a bajar, dependiendo de cómo iba
teniendo un comportamiento en el pasado, ¿no? Entonces, ese tipo de redes neuronales se utilizan en mercados bursátiles para predecir comportamientos de criptomonedas, se utilizan en meteorología para la predicción del tiempo, por ejemplo, en análisis biológico, análisis de secuencias de ADN y predicción de funciones, en procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo, el Google Translate, pues podría utilizar este tipo de redes, en reconocimiento y síntesis de voz, asistentes como Siri o Alexa, autocompletado de texto y generación del lenguaje, ¿no? En estos ejemplos se suele utilizar este tipo de red. Bien, eh, en resumen de estas arquitecturas, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida? Pues, ¿qué es el deep learning, no? ¿Cómo distingue de las redes neuronales tradicionales, ¿no? El hecho de incluir capas, pero no tan solo meter capas, sino especializadas, ¿no? Y luego tenemos pues las redes clásicas que vendría siendo el perceptrón multicapa, pues permite sí comprender ciertas abstracciones, pero tiene ciertos problemas como el desvanecimiento del gradiente, que no le podemos aumentar muchas capas. De hecho, en la clase anterior yo comentaba que cuando metemos muchas capas intermedias, ya después ya no mejora tanto incluso el comportamiento de una red neuronal, ¿no? Entonces, ¿cómo sí mejora? Pues si metemos capas especializadas, no tan solo el hecho de meter capas, ¿no? Y ¿cómo se saltó de esas redes clásicas estáticas a las secuencias? ¿Sale? Y pues a través de las redes recurrentes. Las redes recurrentes permiten hacer ese tipo de análisis. Y luego las redes recurrentes, pues introducen memoria a través de un estado, de un ciclo que permite que la salida de una neurona sea la entrada de esta misma o de otras más. Y a través de eso se empiezan a generar las memorias. Y eso, ese tipo de memorias, pues da el punto de partida a nuevas tecnologías que se desarrollaron como las redes LSTM o GRU, que resuelven problemas con mecanismos de compuerta, no tan solo la idea, el concepto de la red neuronal, sino que decíamos, tienen diferentes tipos de compuertas, ¿no? Entonces, podemos ver aquí un resumen, ¿no? Redes neuronales, las convolucionales, eh, autoencoders y redes generativas, que son lo que viene en las siguientes diapositivas. Eh, Aquí empezamos a hablar ya de estas otras arquitecturas, ¿no? Los autoencoders y las redes generativas antagónicas, ¿no? ¿Cómo nacen unos y cómo dan principio para los otros? Primero, pensemos en los autoencoders, ¿no? Un autoencoder lo que hace es que reconstruye a través de un cuello de botella un dato que realmente se presenta en una entrada y lo que hace en este cuello de botella, lo que hace es que se va a codificar, pero luego ese dato se puede decodificar. Entonces, eso fue como de las primeras aplicaciones que empezaron a aparecer de este tipo, ¿no? Es una arquitectura de un codificador, o sea, tienes un dato, lo codificas, como que lo comprimes aquí, ¿no? Y luego lo decodificas, o sea, tratas de regresar al mismo estado que tenías anteriormente, ¿no? ¿Dónde se aplican estas redes? En la compresión de imágenes, por ejemplo, reducción de redimensionalidad, eliminación de ruido, porque si tenemos un dato, lo comprimimos, luego lo decomprimimos, pues realmente el ruido se puede haber perdido en este proceso. Luego de eso nacen otro tipo de redes que son las redes CAN, ¿no? O las redes adversarias. Aquí, pues pasamos de redes que pueden clasificar, por ejemplo, a redes que pueden generar.
Aquí hay arquitecturas en donde tenemos dos redes, un generador y un discriminador, ¿no? El entrenamiento, ¿cómo se hace? Pues es una competencia tipo Minimax. No sé si algunos de ustedes hayan llevado este razonamiento y si han llevado la materia de razonamiento, dentro de razonamiento hay un algoritmo que le llamamos Minimax. ¿Qué es ese Minimax? Es una competencia entre agentes. O sea, ponemos dos agentes y compiten, ¿no? Uno intenta maximizar una ganancia y otro intenta minimizar esa ganancia. Entonces están compitiendo, ¿no? Esa idea del minimax aplicada a redes neuronales hace que realmente se entrenen dos modelos de redes neuronales. Uno, que genera un dato, podemos pensar un dato sintético, y el otro que trata de discriminar o de clasificar si ese dato es sintético o no es sintético. Y entonces están compitiendo. Uno trata de engañar al segundo y el segundo pues trata de que no lo engañen. Y a medida de ese ciclo, pues es como esas redes se van perfeccionando a otra, ¿no? Primero, ¿qué es el autoencoder? Por decir, en un autoencoder nosotros metemos un dato que se va a codificar. O sea, vamos a obtener, puede ser una imagen, ¿no? Una imagen la metemos en una red neuronal. Y esa red neuronal lo que va a hacer es codificarla, o sea, comprimirla, tener un código comprimido. Y ya después viene un decodificador, que lo que va a hacer es que a partir de esta información comprimida va a tratar de regresar a la misma imagen, ¿no? Los autoencoders, entonces, es una red neuronal no supervisada. O sea, aquí no hablamos de aprendizaje supervisado, nada más es codifico y decodifico, ¿vale? Cuya arquitectura simétrica en forma de reloj de arena aprende a codificar una entrada en una representación de baja dimensión y luego decodificarla para reconstruir la entrada original con la mayor fidelidad posible. O sea, eso es lo que tenemos, ¿no? El propósito no es la reconstrucción en sí, sino que lo que la red aprende en el proceso. O sea, eso es lo que importa. Al forzar los datos a pasar por un cuello de botella, el modelo debe aprender una representación comprimida y eficiente de la información, y eso es lo que se puede utilizar a final de cuentas. Es como pedirle a un sistema que resuma una novela extensa en un solo párrafo, sería la codificación, y luego, usando únicamente ese párrafo, que escriba la novela completa, que vendría siendo la decodificación. Entonces, ese párrafo debe capturar la esencia de la trama. Eso es lo que tenemos. Este es el embudo que hablábamos, ¿no? Esta es la anatomía de un autoencoder. Yo les dejo todos estos materiales en el Drive, como ya lo saben, ya son las 10 de la noche. Este, Pues aquí es a nivel conceptual, el PDF también está ahí, el PDF está muy extenso, está muy bueno, tiene muchísima información, pero sí está bastante extenso, o sea, de esta clase son 89 páginas, ¿no? De este tema nada más, el Deep Learning, tema 6 Deep Learning, son 89 páginas. Entonces les he dejado el tema ahí y les he dejado toda esta, aquí está en tema 6. Este, Viene el video y las diapositivas vienen aquí en esta carpeta que dice diapos y aquí vienen una, dos, tres, cuatro sesiones. Alcancé a ver la primera y la segunda me quedé a la mitad. Aquí habla de los autoencoders y las redes adversarias. Entonces, pues yo les dejo ahí el material para que ustedes puedan consultarlo con un poco más de calma, ¿sale? Bueno, llevo de tarea esto de checar que el archivo no se puede acceder al archivo de la actividad 2. Lo dejé también aquí, lo dejo aquí en actividad 2. Ahí está el archivo, están los dos, el que no se puede abrir y el que sí se puede abrir, ¿sale? Ahí está. Dejo los dos ahí. Entonces, pues de mi parte sería todo. Este, Muchas gracias a todos, por su presencia, que tengan una buena noche
Porfa, al compañero por ahí que me comentó que hubo un detalle ahí en su revisión, porfa, no se te vaya a olvidar, déjame el comentario ahí en el foro para que yo mañana, seguramente en la mañana, que tenga un poco más de tiempo, pueda yo echarle otra revisada, ¿sale? Que tengan una buena noche. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.